miércoles de Migranálisis de Continente Móvil. Como usted acaba de escuchar, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico, con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, un proyecto independiente dedicado a la investigación, capacitación y divulgación sobre migraciones. Es egresada del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de la Frontera Norte y candidata al Sistema Nacional de Investigadores, docente de la Universidad Pedagógica Nacional Plantel Nogales y quien ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región. Además, ejerció el periodismo durante una década. Lorena, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, David. Un gusto saludarte también y a toda la audiencia. Oye, el tema de hoy sin duda inevitable y que de alguna manera hemos tocado anteriormente desde diferentes aristas, y me refiero, para ponerlo, digamos, en su visión más general, pues la manera en la que pues muchos gobiernos, personas, lamentablemente a veces hasta comunidades, políticas públicas, ven a los migrantes literalmente como objetos. Así es, David. En este contexto de flujos sin precedentes de buscadores de asilo y de migrantes irregulares que se vienen presentando a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, hay un tema que, aunque pareciera secundario, puede tener implicaciones en el bienestar de las personas migrantes, y es el decomiso de las pertenencias que traen consigo o el impedimento de ingresar con ciertos objetos a la Unión Americana al momento de ser detenidos o procesados por la patrulla fronteriza. Así que en este migranálisis hablaremos justamente sobre esta deshumanización también con las pertenencias de las personas migrantes. Y bueno, en primer lugar, es importante comentar que dentro de los estudios migratorios existen trabajos etnográficos donde se ha analizado el papel que tienen los objetos que los migrantes transportan consigo. Ya sea que este viaje a un nuevo país ocurra en condiciones favorables y planificadas, llevando mucho equipaje, viajando por avión o en circunstancias complicadas o desfavorables, como la de muchos migrantes que se están desplazando actualmente por el continente, incluso desde países muy lejanos, quienes solo logran portar mochilas o equipaje liviano. Algunos autores denominan a estas pertenencias objetos biográficos o también objetos en desplazamiento, y señalan que el solo proceso de armar maletas o mochilas para la travesía ya implica seleccionar, más allá de cosas utilitarias y esenciales, también memorias o recuerdos que llevas contigo. Los objetos que trae el migrante sirven para cubrir necesidades básicas y para conectar con espacios, para formar vínculos sociales, para entenderse a uno mismo, quién ha sido, quién se espera ser. De ahí que el despojo de estas pertenencias, según el tipo de objetos y las condiciones en que ocurre esta situación, puede afectar la supervivencia inmediata del migrante e incluso a sus tradiciones o a su identidad, David. Claro, y debe ser durísimo no solamente tener que escoger y dejar tu vida atrás, la importancia de estos objetos, pues creo que todos nos queda claro lo que tienen en este sentido que acabas de explicar, pero pues como arrancabas la explicación, el asunto es que pues después pues no las pierden, porque perderlas es, tú las olvidaste, fue un descuido tal vez. No, pues se las decomisan, se las quitan, o incluso, bueno, en otras aristas se las roban. ¿Por dónde por dónde seguir este caminito para entender este fenómeno? Sí, David, mira, la práctica de decomisar o impedir el ingreso de ciertos objetos que llevan consigo a los migrantes al ser procesados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos se ha venido documentando a través de organizaciones y activistas que alertan sobre fallos en brindar un trato humano a los migrantes y a sus pertenencias. En el año 2013, por ejemplo, un estudio realizado por Immigration Policy Center encontró que más de un tercio de 1.110 migrantes repatriados a México informaron que sus pertenencias personales fueron tomadas y no devueltas. También entre 2011 al 2014, la organización No Más Muertes, ubicada en Arizona, manejó 1.481 solicitudes de asistencia para la recuperación de pertenencias de migrantes que habían sido deportados o que estaban en espera de deportación, a quienes les habían confiscado sus objetos personales. Por su parte, en 2016, American Immigration Council mencionó que el 66% de 1.162 migrantes detenidos a los que entrevistó declaró que las autoridades de inmigración se habían llevado sus pertenencias, y dentro de ese porcentaje, el 42% dijo que algunas de sus cosas no habían sido devueltas al salir de la custodia. Hay además un antecedente curioso, David, y es el de Tom Kiefer,
como conserje en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, entre los años 2003 y 2014, a quien le llamó muchísimo la atención los miles de artículos decomisados a migrantes que terminaban en los tachos de basura de ahí de CBP. Y él comenzó a fotografiar estos objetos en el año 2007, logrando años después montar un proyecto denominado El Sueño Americano, que es una colección de 600 fotografías que han sido expuestas en museos y galerías y han atraído una importante atención mediática. El sitio web de esta exposición, El Sueño Americano, la puedes ver por internet, es muy interesante por la magnitud y diversidad de objetos migrantes que reúne y pues evidencian la magnitud de esta práctica de decomisar objetos, David. Oye, ¿y qué tipo de objetos se fotografiaron? ¿Qué tipo de objetos, pertenencias se confiscaron? Porque esto que nos cuentas es ser increíble poder ver esa exposición y poder entender un poquito más a fondo algo que, como bien dices también hace ratito, ¿no? No es tan simple, no es tan superficial. Así es, David. En esta exposición, si la ven por internet, van a encontrar una infinidad de objetos, pero también existe un informe reciente llamado De la esperanza a la angustia, la inquietante realidad de la confiscación de pertenencias de migrantes por parte de la patrulla fronteriza, que fue realizado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, de Arizona, por Iniciativa Chino para la Frontera, Protect Arizona Health y Sea Coalition, el cual surgió porque se detectó una importante escalada de estas prácticas de confiscar propiedades por parte de la patrulla fronteriza en el sector de Yuma, en Arizona. Este informe recoge que en el año 2022 los agentes de la patrulla fronteriza de Yuma implementaron una política de eliminación masiva de objetos porque los migrantes prácticamente se vieron obligados a descartar casi todas sus pertenencias personales en contenedores de basura antes de que pudieran procesar solicitudes de asilo. Así que a partir de entrevistas que realizaron a 278 migrantes del lado mexicano en la ciudad de Nogales y a otros 682 migrantes liberados en el área de Phoenix entre 2022 y 2023, lograron identificar al menos 4 categorías de pertenencias que también se pueden ver en esta exposición que ocurrió años antes. Estas categorías de objetos son, en primer lugar, medicamentos y dispositivos médicos. En segundo lugar, documentos legales y de identidad. Tercero, artículos religiosos. Y cuarto, artículos de valor financiero, práctico o sentimental. Analicemos rápidamente cada uno de estos objetos. Por favor. Que señala este informe sobre la confiscación de medicamentos y dispositivos médicos de los migrantes y su negativa a devolverlos por parte de la patrulla fronteriza. Señala este informe que esto pone en peligro la salud y la seguridad de las personas, claro, porque la interrupción de acceso a medicamentos esenciales puede tener efectos adversos graves, incluyendo el empeoramiento de condiciones médicas, que se prolonguen síntomas que tienes, el riesgo de desarrollar patógenos resistentes. Así que es una práctica que tiene repercusiones directas en la salud y el bienestar de los migrantes. Entre los casos suscitados, recoge el decomiso de inhaladores de personas con asma, medicamentos para las convulsiones por epilepsia, insulina en el caso de diabéticos, y lo preocupante es que varios medicamentos eran de niños migrantes. En cuanto a la categoría de documentos legales y de identidad, reporta que se confiscaron certificados de nacimiento, pasaportes, registros médicos, pruebas legales y fotografías que fundamentan solicitudes de asilo. Esta práctica no solo ocurre en Arizona, sino que se extiende a sectores de Texas, donde hubo varias ocasiones en que se encontraron identificaciones con fotografías, certificados de nacimiento y documentos de cuentas bancarias que fueron desechados en la basura. También activistas en San Diego han informado de problemas similares con migrantes cuyos bolsos que contenían documentos importantes no les fueron devueltos al ser liberados. Así que señalan que destruir y confiscar documentos de este tipo puede crear una serie de problemas para los migrantes que han sido deportados a México, porque sin identificación no pueden retirar dinero, recibir remesas, ni comprar boletos de autobús o avión. Y mientras que, si son liberados en Estados Unidos y no le devuelven documentos, no tienen cómo ubicar o sustentar evidencia biográfica para sus casos de asilo o para sacar permisos de trabajo. Los artículos religiosos, por otra parte, no son menos relevantes. En el verano de 2022 se documentaron docenas de casos de solicitantes de asilo
que profesan el sijismo, que es la quinta religión más popular del mundo y tiene sus orígenes en el norte de la India, a quienes se les obligó a quitarse sus turbantes, lo que según su fe es humillante y muy delicado, similar a estar desnudo. También decomisos de Biblia, rosarios, malos tratos por vestimentas que traen o por portar tipos de objetos religiosos, lo cual atenta contra la libertad religiosa o de culto. Y en cuanto a los artículos financieros prácticos o de valor sentimental, el informe menciona desde dinero, teléfonos celulares, ropa que no son devueltos. Señalan casos en que la devolución del dinero en efectivo se da en formas que son difíciles o imposibles de utilizar a nivel internacional, como cheques personales o tarjetas de débito prepago, que no te sirven en México si es reportado a este lado, y esto se ha documentado en este lado. Sobre la ropa también se les obliga a quedarse a veces con una sola capa de vestimenta, lo cual es problemático cuando estamos en bajas temperaturas. Y sobre objetos sentimentales también entran aquí, por ejemplo, el caso de un hombre al que los agentes de la patrulla fronteriza le obligaron a tirar las cenizas que traía, las cenizas de su padre, quien había fallecido durante el viaje de 70 días que hicieron desde Nicaragua. También hay casos de familias a las que les obligaron a deshacerse de juguetes o animales de peluche que traían y que eran de sus hijos, y pues el hecho de deshacerse de estos objetos frente a la mirada de estos menores tiene también su impacto, David. Así que estos son algunos datos que recoge este informe. Qué impresionante estos casos que nos cuentas. Digo, yo no había reflexionado para empezar con lo de las medicinas, pero claro, o sea, pues los dejas a su suerte, que en un peligro evidentemente muy importante, pero esto también último, por ejemplo, lo de las cenizas de su papá, qué cosas. ¿A qué nos debe llevar esto? ¿A qué tipo de reflexión cuando entendemos y logramos entender un poco más que no es hablar solamente de objetos, no es solamente hablar de algo de valor, sino de algo que va mucho más a un asunto mucho más profundo, Lorena? Sí, David, pues mira, la importancia, y esto es algo en lo que insisten mucho los activistas que están haciendo este tipo de informes, e incluso a través de esta exposición fotográfica que te comento, que ha venido creciendo, se ha venido presentando en distintos lugares, es un llamado de atención a la sociedad a que se tomen correctivos en cómo se da el procesamiento de objetos que son decomisados a los migrantes con protocolos que no sean deshumanizantes. Este informe básicamente lo que está pidiendo es que la patrulla fronteriza cumpla con las normas de transporte, escolta, detención y registro, o TED, por sus siglas en inglés, del CBP, que establece que las pertenencias deben ser salvaguardadas, documentadas y retenidas durante 30 días o más. Se dice en esta norma que después de 30 días los bienes personales se considerarán abandonados y podrán ser destruidos, eso dicen las normas. Sin embargo, no está claro cómo se espera que las personas inmigrantes reclamen sus bienes mientras están bajo custodia o cuando ya son trasladados a otro lugar o son expulsadas de Estados Unidos sin estos objetos. No hay como algo establecido y al final pues el resultado es toneladas de objetos personales que terminan desechados en contenedores de basura y que pues recogen incluso casos con los cuales podrías ganar un proceso de asilo y terminan allí en la basura. Entonces, es un tema muy preocupante y sobre el cual hay que poner la mirada también, David. Claro, sin duda. Oye, qué temazo, como bien decías al principio, y lo voy a repetir, lo vemos como muy simple a veces, y qué complejo es este tema, y qué bueno que lo podemos entender por lo menos un poquito más con estos ejemplos. Lorena, como siempre, muchísimas gracias, que tengas un excelente miércoles y un abrazo. Un abrazo también, David, y excelente miércoles. Gracias, es la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, con el Migranálisis de este miércoles.